hemos obtenido de una investigación. Para hacer un gráfico, lo primero que tenemos que hacer es una tabla. Es importante saber hacer una tabla. ¿Es un dependiente de qué? De las variables. Si es una variable continua, si es una variable continua, si es una variable discreta. Es muy importante eso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos buenas tablas, ya sea de doble entrada o tablas simples, que nosotros hemos llamado una tabla de distribución de frecuencia y una tabla de asociación. Las tablas de distribución de frecuencia agarran solamente una variable, mientras que las de asociación agarran dos o más variables. Eso depende mucho de lo que ustedes quieran demostrar. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos. Es muy importante en lo que se refiere a los requisitos de una tabla. Primero, una tabla debe ser, un gráfico, un gráfico debe ser sencillo y autoexplicativo. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros tenemos un gráfico, muchas veces tratamos de hacer lo más visible posible, lo más explicativo posible, pero no es así. ¿Ya? Para hacer las tablas, por lo menos ahora ya tenemos la computadora en el Excel, automáticamente sacan. Y la computadora les va a decir inclusive qué tipo de gráfico es para una tabla correspondiente. Les va a decir, estos son los posibles gráficos que usted puede hacer. Tienen esa ventaja en la computadora cuando nosotros vemos Excel. ¿Ya? Entonces, sencillo y autoexplicativo. Por sí sola esta tabla ya me va a representar, o este gráfico me va a representar la frecuencia. ¿Con qué se presenta? ¿Ustedes han visto la última encuesta? ¿Sí? Entonces, la sencillez, y no necesitamos ninguna explicación, ¿no? Frente a los datos, dependiendo qué tipo de datos son. 2. Debe representar fielmente los hechos. Tampoco magnificar, tampoco lo vamos a disminuir en su presentación. La gráfica A y la gráfica B, ¿creen que son iguales? Aparentemente la gráfica A parece que es mucho más por ser más grande. Entonces, si nosotros vemos las escalas en el cual estamos realizando, las dos gráficas son iguales. No tienen diferencia, solamente que la una es mucho más grande. Entonces, representar fielmente los hechos. Número 3. Debe ser agradable a la vista. También les voy a enseñar esto, porque cada uno de estas barras, por ejemplo, me representa una situación el cual nosotros podemos demostrarlo y diferenciarlo mediante colores. ¿Ya? Podemos poner de diferente color, podemos adornar un poquito, también les voy a enseñar eso. Podemos poner leyendas inclusive ahí adentro, podemos poner números, porcentajes. Aquí podemos colocar número, aquí podemos colocar porcentaje, o aquí número y aquí porcentaje. Entonces, eso es muy importante y debe ser agradable en la práctica. Lo vamos a ir perfeccionando esto en la práctica. ¿Ya? Entonces, esos son los requisitos que nosotros debemos de cumplir, por lo menos esos 3, para poder formular ¿Cuáles son las etapas de construcción?
etapas de construcción de un gráfico. Estoy viendo que están más desesperados de fisiología. Fisiología es fácil. Aunque no crean, fácil. Cuando uno tiene método de estudiar, no es fácil. Solamente que es harto. Y todo tiene relación. Bueno, ¿cuáles son las etapas de construcción? ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Bueno, yo me voy a preguntar qué tipo de gráfico yo puedo elaborar para mostrar a la gente qué tipo de gráfico me van a presentar dependiendo del auditorio que nosotros tenemos. ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién voy a presentar? ¿Para quién estoy haciendo este gráfico? Si es para niños, va a ser diferente. Si es para alumnos de primaria, va a ser diferente. Si es para alumnos de secundaria, va a ser diferente. Si es para la universidad, también va a ser diferente lo que voy a presentar yo. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber qué tipo de audiencia tenemos en la presentación de nuestro gráfico. Y eso dependiendo también de qué tipo de variables nosotros estamos contando de la representación de los datos. ¿Qué tipo de datos tengo yo? Y de acuerdo a eso también vamos a poner y poder definir. ¿No? Dos, definir el tipo de gráfico. ¿Qué variables tengo? ¿Son variables nominales? ¿Son variables ordinales? ¿O son discretas? No todos los gráficos son para cada una de las variables. Es muy diferente. Y otro, el último, ya tenemos que hacer. Ya debemos construcción del gráfico. Teniendo ya en cuenta todos estos datos, ya nosotros vamos a empezar a construir los gráficos. Bueno, entonces veremos el primero, que son los gráficos de barra. Los gráficos de barra se subdividen en tres tipos. ¿Ya? Gráficos A, gráficos de barra simple. B, gráficos de barra subdividida o agrupada primero. La agrupada y C, gráficos de barra subdividida. Para esto también nosotros tenemos algunos requisitos. Como ven, este por ejemplo es un gráfico de barra simple. ¿Cuándo tengo que hacer? Cuando mi variable es nominal. A ver, dígame una variable nominal. No, una variable nominal. ¿Qué es una variable nominal? Que solamente nombramos por su característica correspondiente. 1. Variable nominal, hombre, mujer. Variable nominal, vivo, muerto. Variable nominal, sano, enfermo. ¿Ya? Esas son variables nominales, esos son dicotómicas. Pero también hay otras variables que son politómicas, que dicen lo mismo, pero que tienen su representación en diferentes formas. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que viene con dolor en el mitocondrio derecho, además me dice, doctor, me estoy tiñendo de amarillo, mis orines son oscuras y mis heces fecales son blancas.
automáticamente yo le digo ahí, señor, usted está enfermo del uy, nunca se han enfermado. A ver, ya, ¿qué es eso? ¿Por qué se produce? Montero, ¿por qué se produce? Vamos, Montero. De Montero, residentes montereños, defiéndanse. Guarnes también, les voy a meter en concurso. Ictericia fisiológica del recién nacido. Todos hemos tenido este problema, todos. Unos más, otros menos. ¿No les han enseñado en embriología? ¿Cómo? Ah, no sé. ¿Por qué uno tiene ictericia? Estoy hablando de las variables politómicas, como ejemplo. Las otras son dicotómicas que tienen dos características, 1 y 2. Este es hombre, la otra va a ser mujer. Este está vivo, el otro está muerto. Este está sano, el otro está enfermo. Cuando nosotros vamos a tener este tipo de variables dicotómicas, nosotros podemos hacer una gráfica de barra simple. Buen día. ¿Me están entendiendo? Ahora, al mismo tiempo pueden ser politómicas, que tienen 4 características. Pero estas 4 características no podemos distinguirlas mientras nosotros no tengamos exámenes del laboratorio. Por ejemplo, otro ejemplo, politómica, grupo sanguíneo. ¿Cuántos grupos sanguíneos hay? ¿Cuál era el grupo sanguíneo de Jesús? Universal. Uy, ¿qué universal? Tu iglesia será universal. ¿Quién sabe? Uy, no puede ser. Ah, mira. Grupo sanguíneo de Jesús. ¿De cómo supieron? ¿De qué grupo era? ¿Qué han hecho? ¿Saben eso o no? No, uno es la hostia. Sí, ha habido hostias que han sangrado y han coincidido exactamente con el velo de Turín. De ahí han sacado un pedazo de tela y han mandado a hacer determinación del ADN. Y el grupo sanguíneo de Jesús era del grupo AB. Y ha coincidido exactamente con el, ¿cómo se llama? Con las hostias que han sangrado en la Argentina. En la Argentina hay 2 hostias que han sangrado y han llevado a hacer exámenes de laboratorio en el cual han dicho que este es un corazón que está sufriendo. ¿No han visto ese documental de un doctor médico científico? ¿Qué cosa ven ustedes? ¿Cómo se llama eso? El documental. Híjole, Tao, soy capaz de Montero, mostrarles. sí lo vio, doctor. De verdad. Cristiano católico que no sabe eso es grave. Es como decir, padre, sí, tú eres cura, sí soy cura. ¿Sabes rezar el Padre Nuestro? No. Uy, qué grave. Ya, entonces vamos a ver las variables politómicas. En este caso, el paciente tiene ictericia, tiene acolia, tiene coluria y tiene dolor en el epicondrio
tiene dolor en el hipocondrio derecho. Estos son síntomas de que el hígado está siendo atacado y probablemente este señor tiene hepatitis. Probablemente. Esos son signos típicos de una hepatitis. ¿Ya? Ictericia, acolia y coluria. ¿Qué significa eso? Ictericia, uno se tiñe de amarillo. Después, el otro. ¿Dónde está el que sigue? Acolia. Significa heces fecales blancas. No como este blanco, sino sin color. ¿De qué color son las heces fecales? Marrón, pastosa. ¿Qué cantidad hacen cada día? 2 kilos. Ni que fueran vacas. 200 gramos a 250 gramos cada día. ¿Ya? Entonces las heces fecales se vuelven diferentes de color. Y coluria significa que van a ser pis, como Coca-Cola, como té, tinto. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar, ¿qué cosa? La bilirrubina. Entonces los pacientes que tienen esto, yo no voy a poder determinar qué tipo de hepatitis es. Hay hepatitis A, hay hepatitis B, hay hepatitis no A, no B, que algunos lo dicen C, y hay hepatitis delta, y hay muchos más. ¿No? Entonces, cuando se refiere a variables politómicas, se está refiriendo a este caso, ¿sí? Como el grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo A, D, 0 y AB. Y no hay más. No hay más. Entonces, dependiendo mucho de qué variable nosotros estamos hablando, nosotros podemos hacer esto. Variables nominales. Cuando van a tener este tipo de variables, de preferencia se debe de realizar los gráficos de barra simple. Después vamos a hacer otro. Ya. Variables ordinales. Cuando es una variable ordinal, también se puede hacer un gráfico de barra simple. ¿Y qué es una variable ordinal? Tenemos que saber reconocer que debe de tener un orden de menor a mayor, o de mayor a menor. Nosotros una enfermedad podemos clasificarla en leve, moderada o grave. El dolor leve, moderado o grave, que son variables de tipo ordinal. Quemaduras de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Entonces este tipo de variables nosotros tenemos que conocer, reconocer, para poder hacer una gráfica de barra simple. ¿Ya? O cuando vamos a tener variables discontinuas, discretas discontinuas. ¿A qué se refiere discreta y discontinua? Porque si hay discontinua, hay también otra que sería continua. ¿Qué tipo de variables serían las discontinuas? Estas variables generalmente son ¿de qué? Números enteros. No se pueden fraccionar. Por ejemplo, ¿cuántas veces respiras por minuto? ¿Cuántas veces respiras por minuto? Normalmente. Uy, fisiología les está teniendo mal a ustedes. A ver, ¿qué han llevado? Ya, listo. Bueno, entonces meteremos fisiología. Ya. Potencial de membrana en reposo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Depende de la célula.
Cero. Cero es pues. El reposo cero. ¿Qué significa? Que las células aquí están negativos y afuera están positivos. Listo. No hay movimiento de iones. No hay. Cuando hay movimiento de iones, ¿qué sucede? Si este es cero, ¿hasta cuánto tiene que llegar? Un potencial de acción y un potencial de excitación. ¿Hasta cuándo tiene que llegar? Si nosotros tenemos esto, aquí está en menos, no me acuerdo si es 80 o menos 90, parece que es menos 90. Sí. Menos 90. Cuando hay un potencial de acción es la entrada de los positivos. Entran los positivos aquí y después esto va. ¿Hasta cuánto va a ir? ¿Hasta cuánto? 35. No, 20. Y a los 20 ya puede activarse. 20. No te dice 20.5. No te dice 90.8. A eso se refiere lo que son las variables discontinuas. ¿Ya? Vale. Una variable, la frecuencia respiratoria, por ejemplo, tú puedes respirar de 9 hasta 16 veces. El promedio es 14 por minuto. No dice 14 y medio. No dice 14 y medio. O alguien respira 14 veces y medio. ¿Cómo sería la respiración de la mitad? Ya está. No existe. Mientras que las variables continuas, estas variables continuas sí pueden fraccionarse. Tenemos una fracción. Por ejemplo, la temperatura nosotros medimos 37.2. Podemos medir 38.5. Se puede fraccionar. Esas son variables continuas. Las discontinuas son números enteros. Siempre. Números enteros. ¿Ya? Yo no puedo decir que tengo un hermano y medio. Eso es imposible. No se puede dar eso. Ya. Entonces vamos a ver que las barras en general vamos a tener que tener variables nominales, ordinales y discontinuas. Cuando tenemos esas variables, nosotros ya podemos elegir cualquiera de las tres. ¿Ya? Ahora hay requisitos para los gráficos de barra. Los gráficos de barra, primero, todos los gráficos tienen que tener el mismo ancho, todos, sin excepción. No puede ser uno más delgadito y el otro más grueso. No puede ser en un gráfico de barra. La altura del gráfico representa la frecuencia. La frecuencia, ¿no? La altura del gráfico. Cada uno de estos gráficos, o digo de estos rectángulos, representa una situación y con cuán frecuencia se presenta. El espacio que tenemos nosotros aquí entre barra y barra también debe ser del mismo espacio. Uno no puede ser más grande y el otro más pequeño, del mismo espacio. La altura es diferente, por supuesto, eso dependiendo de la frecuencia en la cual se está presentando esa variable. Ahora, esto podemos presentarlo así, como está aquí, o también nosotros podemos realizar esta operación. Se puede presentar en forma horizontal o se puede presentar en forma vertical. Así. Y en medicina esto es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos este tipo de gráfico como esto,
nosotros podemos poner aquí un nombre, ¿no? Por ejemplo, a ver, un nombre largo. Aquí. Esto es enfermedades infecciosas. Esto es enfermedades transmisibles. Esto es enfermedades no transmisibles. Miren, no se entiende nada. Entonces, cuando nosotros ponemos este tipo de gráfico, aquí se puede poner y se pueden enfermedades infecciosas, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles. Ahí está. Se puede entender. Por eso que los gráficos de barra puede ser de forma vertical o puede ser de forma horizontal. Especialmente en medicina, cuando nosotros queremos colocar nombres demasiado largos, cosa que cuando nosotros hacemos este tipo de gráfico en esta situación, para que no se vaya y ocupe el lugar de donde está la otra barra. También cuando nosotros podemos decir que se puede realizar una barra ordenando esto de menor a mayor, o puede ser de menor a mayor. Ya eso ustedes lo van a determinar, o si no quieren lo presentan así, tal como está aquí, o lo presentan así, de acuerdo a la frecuencia de presentación de los casos. ¿Ya? Esas son las características. Ahora, para que se vea bonito una gráfica de barras, nosotros tenemos que adornarle. Podemos adornarlo nosotros y siempre, ya la computadora lo hace. Al lado derecho del gráfico vamos a tener las leyendas. Cada cosa a qué se refiere, ¿no? ¿A qué se refiere? Para que nosotros podamos entender mejor. Leyenda aquí, ¿a qué se refiere y a qué se refiere? Antes nosotros eso lo hacíamos manualmente. Y ahora la computadora lo hace todo y eso vamos a hacerlo. Ya, gráfico de barra simple. ¿Tienen alguna pregunta? Esta gráfica de barra es en forma vertical, pero cuando yo quiero poner, por ejemplo, esta barra significa enfermedades infecciosas. Mira hasta dónde me voy. Invade la otra parte y quiero representar esto, digo enfermedades transmisibles. O sea que no voy a poder explicar a qué se refiere. Y hemos dicho que debe ser sencillo y autoexplicativo. Y en medicina, para no tener esta dificultad, hacemos así, esto mismo pero volcado. ¿Para qué? Para que tú puedas escribir aquí y que se refiere a este. Esta barra se refiere a este, esta otra se refiere a este. Por eso yo lo hago de forma horizontal. Por comodidad, para que no esté invadiendo mi espacio de la otra barra. ¿Ya? ¿Con quién pasan ustedes, Cristian? ¿Con? ¿No les han mostrado videos? No. ¿Nada? Fisiología se aprende mejor con videos y con explicación. Yo les explicaría con videos aquí. ¿Es más fácil? Ya. ¿Tienen alguna pregunta con gráfico de barras? Simple. Barra simple. No hay. Barras agrupadas. ¿Qué es una barra agrupada?
Estas barras se representan así. Son barras que están uno junto al otro. Nosotros podríamos tener esta presentación. ¿Ya? Así. La primera barra representa una situación. La segunda barra puede representar otra situación y la tercera barra puede representar otra situación. Entonces, mi leyenda, yo voy a tener tres, ¿no? El primero podría ser aprobados, ¿no? Aprobados. El segundo va a ser reprobado y el tercero va a ser abandonado. Esto va a ser primer año, segundo año y tercer año. ¿No? Entonces ya vamos a ver automáticamente, aquí está la frecuencia de presentación: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Lo hemos dividido, barras agrupadas, sirve para hacer la comparación. Esta subdivisión puede ser 3, 4, 5 o 6 veces, no importa. Cuando estamos comparando una situación, en este caso, todo esto va a ser el curso versus rendimiento. Ahí está. Rendimiento, aprobaron, reprobaron o abandonaron. Entonces automáticamente me va a decir, ¿no? Por ejemplo, en el segundo año han aprobado mucho más. En el primero, no tanto. Pero si nosotros nos fijamos, el abandono que han tenido en primer año han abandonado más. Pero el nivel donde van a reprobar más es en el tercer año. Entonces, a ver, ¿qué ves? Ya, interpretar. Estoy diciendo, es el curso, primer año, segundo y tercer año de medicina. Rendimiento académico. Este es aprobado, este es reprobado y el blanco es abandonado. Cuando tú vas a ver ese gráfico, automáticamente puedes hacer un análisis. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, estos gráficos nos van a ayudar a hacer la presentación de mi investigación y al mismo tiempo yo voy a poder hacer un mejor análisis. Si yo veo esto y si veo aprobados y me pregunto ¿en qué curso han aprobado más? En segundo. Si veo esto y digo ¿quiénes han reprobado más? Tercero. ¿Dónde ha habido más abandonos? En primero. Para eso sirve un gráfico, para poder entender la situación de una mirada, ¿no? Ahora, si yo les presentaría la tabla de esto, si les presentara la tabla, no podían, bueno, al principio no se va a entender nada, por supuesto, pero cuando es el gráfico, así de vista uno se da cuenta qué es lo que está pasando con este tipo de variables. Esas son las barras agrupadas. ¿Ya? Ahora tenemos la otra, que son las barras subdivididas. Aquí está. Pero este tiene una característica. Todos son del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque sacan la proporción. Todos son del mismo tamaño. Aquí está. Vamos a poner aquí primero, segundo y tercero. Y nosotros podemos representar esta situación, por ejemplo, en porcentaje. Esto puede ser así.
Ahí está. El primero, que es aprobados. El segundo, que es reprobados. Y el tercero, que va a ser abandonado. Esto mismo lo estoy representando en barras subdivididas. Una barra se puede subdividir solamente en 3. No podemos subdividirla en 4, en 5, en 6, porque no entenderíamos nosotros qué es lo que sucede o qué es lo que nos está queriendo demostrar. Se puede dividir entonces el máximo del G. 3. Divides y subdivides según las leyes de la elaboración de los gráficos, te permiten 3 subdivisiones. Aunque la computadora te lo puedes dividir en las que quieras, pero va a ser muy confuso. Entonces, si yo quiero hacer una representación, ya sea de barra subdividida, que todos estos es la proporción de una variable. Todos tienen el mismo tamaño. No como este, que algunos están más con frecuencia y otros no. En las barras subdivididas todos tienen el mismo tamaño al 100%, porque es una proporción. Por eso decís que es proporción, que significa el porcentaje. ¿Ya? Esas son las barras subdivididas. En la práctica les voy a demostrar cómo se hace y vamos a ver que la computadora nos mete de todo. Y lo hace. La computadora te lo va a hacer. No se hace problema, pero no es la representación de ninguna manera. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Su mente ahorita es mitología. Dime. La diferencia entre nominal y ordinal. Ya. Una variable nominal dice nominación. ¿Dónde estamos? ¿Lo he borrado? No creo. Nominal. Generalmente se le puede demostrar con 2 hechos. Nominales pueden ser dicotómicas o politómicas. Aquí está. La nominal. Nominal. Dicotómica, en este caso, tú vas a decir hepatitis. Sí, no. Listo. 2 opciones. ¿Tienes o no tienes hepatitis? Porque también puede haber ictericia sin hepatitis. Por ejemplo, por eso les he puesto la ictericia fisiológica del recién nacido. Entonces, por eso nosotros tenemos que determinar, o voy a decir, mira, ese niño tiene apenas 3 días, 4 días de vida y ya tiene hepatitis. No es así. La ictericia fisiológica del recién nacido viene por la destrucción de los glóbulos rojos. Y el hígado no puede metabolizar tanta bilirrubina, por lo tanto se va acumulando. Y poco a poco va desapareciendo. Ya cuando el hígado está bien. Pero hay otro que es ictericia cuando el hígado está enfermo. Eso se llama ictericia. A eso vas a decir politómicas, que tienen la misma sintomatología, pero sin embargo no sabemos qué tipo de hepatitis es. ¿Ya? Es muy diferente tener hepatitis A que hepatitis B. La hepatitis A se da por comer
comida contaminada con caca de un paciente que ha tenido hepatitis. Mientras que la hepatitis B se transmite por vía sexual, de las que tú te imaginas. Y eso es fatal. Si alguien tiene hepatitis B, es fatal. Lo vas a tener para toda la vida. Y te vas a morir con una insuficiencia hepática y te vas a morir por cirrosis hepática. Hay un cantante que ha muerto por esto. Muy conocido de sus papás. Y de repente ustedes, sus papás se han enamorado con sus canciones. Ya. Todo lo que se murieron. No te hablando de María. ¿Quién? No. No, ese güey no sirve para nada. Español. Decían que tenía cáncer. En esas épocas ya nosotros escuchábamos cuando éramos jóvenes que tiene cáncer. Y no había sido. Solamente tiene un hijo. Y la mamá nunca supo y nunca se demostró. Porque él no hablaba de su vida privada. Para nada. Cuando murió recién sabíamos que había tenido un hijo. Americano. Español. ¿Nada? Nada raro que usted a su papá a su mamá le ha dedicado esta canción. El amor de mi vida ha sido tú. ¿Nada? El amor de mi vida sigue siendo tú. Y ha cantado una cosa que me encanta en castellano. Jesucristo Superstar. ¿De dónde son ustedes? ¿Roberto Carlos? No, ese es brasilero. Uy. Lo conoce. Camilo. Camilo. No es con C o con S suceso. Con S parece que es, ¿no? Bueno, este tipo ha muerto con una hepatitis tipo B. Y se dice, según, que se ha contaminado por una transfusión de sangre. Hay otra vía mucho más frecuente de la transmisión de la hepatitis B. Pero yo no he tenido relaciones sexuales, ¿seguro? ¿Eres drogo? No. ¿Te inyectas? No. ¿Eres promiscuo? Sí. Pero yo no he tenido pues penetración, no me importa. Otra cosa es otra cosa. Por vía oral. Ya. Entonces, estas son las dicotómicas. ¿Ve? Las politómicas son estas. Ahora, cuando tú dices que es una variable ordinal, orden, puede ir de menor a mayor, o puede ir de mayor a menor. Eso ya lo vas a determinar tú. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir que la diarrea te puede llevar a una deshidratación leve, moderada o grave. En ese orden tiene que ser. Primero es levecito, después te da más, moderada y al final deshidratación grave y te vas. ¿Cómo? Claro, puede bajar. No, la inteligencia también de nosotros va subiendo gradualmente. Cuanto más lees, más te instruyes, más lees más, tu grado intelectual va a subir cada vez más. ¿Ya?
Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Bueno, la última, después nos vamos. Porque no quiero verlos ahí, están con caritas de fisiología. Y algunos siguen leyendo fisiología. Están aquí, pero están en física. Bueno, el otro gráfico, que sí, también es muy frecuente en la presentación. Generalmente este tipo de gráfico se presenta al público, para el público. Generalmente se presenta eso en la televisión. Lo mismo que se presenta este gráfico de barra simple en la televisión. Generalmente eso nos va a dar lugar a un entendimiento mucho más práctico y fácil. Las encuestas en lo político los representan directamente con barras simples. Pero los resultados, por ejemplo, de una encuesta se los realiza mediante la gráfica sectorial. Se llama sectorial o se llama torta, gráfico de torta. 360 grados, frecuencia dividido los 360 grados. La representación de este gráfico generalmente se lo realiza ¿ya? Cuando tenemos variables, ¿dónde están? Nominales, ordinales y discontinuas. En este momento todavía no estamos tomando en cuenta la variable continua, para nada. ¿Ya? Discontinua. Bueno, aquí tenemos la representación. En la parte central se puede colocar el número y en la parte externa se puede colocar el porcentaje, o puede ser al revés, en la parte interna el porcentaje y afuera el número. Cada porción de los 360 grados que tiene el círculo va a representar la frecuencia en el cual se está presentando esta variable. Y nosotros podemos ver, y es práctico y es muy bueno cuando tenemos que presentar eso a la gente, al público. Cuando tenemos que hacer comparación entre uno de ellos y el otro. Entre una variable y la otra variable. Entre un partido político y otro partido político. ¿No? Ojalá que en estas elecciones nos den ese tipo de gráfico. ¿No? Así. ¿Qué le van a poner? Partidos Unidos de la Derecha. Listo. Ya. Este va a ser el MAS. Este va a ser la UDP. Y este va a ser el MNR. Ya hay otro más, otros. Listo. Ojalá que se presente así. ¿No? Automáticamente uno se da cuenta que el 50% han votado por ese partido y el más se va a morir, que muera. Dice que las mujeres han votado por Andrónico, ¿no? Tú has sido. Por Andrónico dice que has votado. 17% tiene Andrónico y tú tienes 18 o al revés, 18, 17. Pero Andrónico está en primer lugar ahora en esa encuesta que han hecho de la otra vez del canal 13, el Red 1. Pública. No, pero por lo menos ya tenemos idea a quién hay que atacar.
Ya, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, los gráficos más representativos, los que todos representan y es más explicativo y es sencillo de entender y fácil de hacer, son las gráficas de barra simple y la gráfica vectorial. Son los que más se usan para la presentación de los datos, los que más usamos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿quieren que les dé su nota más? Sí. ¿No se van a molestar? No. Sí. ¿De qué cosa? Voy a dar la nota de los que han pasado. Ya. ¿Con qué nota han pasado?